Muy bien, vamos a iniciar con otro de los temas. Este tema es ¿por qué no tengo bicicleta? ¿Por qué no tengo bicicleta? Es una historia, una narración entre el abuelo y su nieto, en donde el abuelo pues le explica al nieto por qué ha perdido dos empresas. Vamos a ver por qué eh, se dio esta situación, que el abuelo, siendo tan exitoso, finalmente llegó a quedarse sin nada, que es un proceso normal en toda empresa. Muy bien. ¿Por qué no tengo bicicleta del doctor Manuel Ayau? Empieza entonces el niño y dice: dime, abuelo, ¿por qué somos pobres? Abuelo, ¿por qué me dices eso, Juanito? Aquí estamos muy contentos, tranquilos, gozando de esta pesca del aire, del sol. ¿Por qué crees que somos pobres? Niño, pues paseando por algunas partes he visto que otros niños tienen mejor casa, bicicleta y ropa nueva, y tú me has dicho que por ahora no podemos tener nada de eso. Abuelo, ellos también son pobres, no pueden hacer todo lo que quieren, porque el día de ellos también tiene solo 24 horas, porque su estómago no le cabe mucho más de lo que tú comes. Lo que debería decirse es que ellos son menos pobres que nosotros, pues hay mucho que ellos también desean y no pueden obtener. Tu papá sí tenía bicicleta cuando era de tu edad y todo lo demás que dices que tienen esos chicos, pero los vaivenes de la vida nos han traído a esta situación. Niño, ¿por qué si tenías tanto, ahora ya no tenemos? Abuelo, pues porque perdí mi fortuna. Niño, ¿por qué la perdiste? Abuelo, pues yo tenía la fábrica de candelas más importante de la comarca. Trabajaban en la fábrica muchos hombres y mujeres y yo ganaba mucho dinero. Cuando vino la electricidad, al principio era muy cara y aunque algunos la compraban, siempre era un lujo. La luz de las candelas todavía era más barata y por eso la gente prefería las molestias de la candela a lo caro de la electricidad. Y yo creí que la electricidad seguiría siendo una curiosidad accesible solo para los ricos, pero gastando tiempo y recursos que algunos estaban dispuestos a arriesgar, a especular. Poco a poco encontraron mejores combinaciones de métodos y materiales, recursos, para hacer la electricidad más barata. Estos señores en aquellos tiempos nos parecían unos locos, unos ilusos, y yo preferí lo seguro, lo conocido, lo tradicional. Me reí de ellos. Y mis ahorros los invertí en mejorar mi fábrica de candelas. De repente, ya muy tarde, me di cuenta de que me había equivocado. Me di cuenta de que para seguir ganando dinero y conservar mi fortuna, en vez de comprar maquinaria para hacer candelas, debería haber invertido en la compañía eléctrica. De ese modo hubiera trasladado capital de la fábrica de candelas a la fábrica eléctrica. Como siguieron las cosas, al cabo de corto tiempo había perdido todo y todos nuestros trabajadores estaban sin empleo. Niño, ¿y qué hiciste por toda esa gente que se quedó sin empleo? Abuelo, pues invertí para mejorar la producción en algo que ya no valdría nada. No podía conseguir más capital. Yo estaba arruinado y la fábrica se cerró. Pues, ¿qué podía hacer? Mi fábrica ya no valía nada. Me había gastado mi fortuna en resistir a la competencia. Para pagar mis deudas vendí el terreno. Niño, ¿y por qué no conseguías más capital, abuelo? Porque los dueños de capital vieron que ganarían más invirtiendo en electricidad que en candelas, y el capital se invierte donde las perspectivas de ganancias son mayores. Eso está bueno desde el punto de vista del dueño del capital o del que lo maneja, pero ¿corresponde eso a lo que más le conviene a todos? ¿Por qué debe el capital invertirse donde da más utilidad? ¿No debería el gobierno asegurarse de que se invierta donde más le conviene a la sociedad? Fíjate, ¿cuántos trabajadores se quedaron sin empleo? Abuelo, pues hijo, el progreso tiene su precio. ¿No crees que están mejor todos con electricidad? Imagínate el tiempo que todos economizan solo porque ya no usan candelas y todo lo que todos pueden hacer debido a que existe electricidad. Niños, sí, pero aunque en ese caso específico resultó bien para los demás, no creo conveniente que el capital se invierta para fines egoístas, sino que debe invertirse con fines sociales. Abuelo, pues así resulta automáticamente, hijo, porque los que produjeron electricidad dieron un mejor servicio a la sociedad que el que daba yo y ganaban más. Entonces, por eso mismo se invirtió más capital ahí. A todos les convenía, menos a mí. Aquí hay de parte del niño, pues los cuestionamientos
de por qué el capital debe invertirse, no debe invertirse con fines sociales. Él está dando ya otro matiz a esta parte de la historia, pensando en que con esa idea que se tiene, que el dinero o el capital debe invertirse para ayudas, para ese tipo de situaciones sociales. Sin embargo, desde el punto de vista económico, entre mejor se invierte el capital en producir más, pues tiene un beneficio social todavía mayor que si se distribuye, si se reparte. Eso genera una situación no económica y que no desarrolla a ningún país. Niño, entonces, entonces quiere eso decir que hubo un traslado de capital guiado por la utilidad. La utilidad aquí es un concepto importante porque la utilidad es la que guía a toda empresa. Cuando una empresa no está generando utilidad, eso puede tener varias razones, pero una de ellas, desde el punto de vista económico, es que no hay demanda de ese producto o de ese servicio, por lo tanto, no es lo que está demandando los consumidores y debe cambiarse a otro producto donde todos estén demandando de esos otros productos. Y eso es lo que guía. La utilidad es la guía para el empresario, es la guía para todos. Si un negocio, usted entra en algún negocio y el negocio no le está dando ningún rendimiento, ninguna rentabilidad, pues obviamente ya no tiene uno de los incentivos por los cuales está en ese negocio. Por lo tanto, lo más conveniente es cerrar en este caso, o en esos casos. Abuelos, hijo, y eso es un continuo proceso, aunque los dueños de capital no lo quieran. El uso de capital se guía por la posible utilidad siempre que alguien no lo evite, usando coacción por un lado para guiar la inversión. Y por el otro, como fuente de capital, pues si no hay ganancias, nada queda para invertir. Es decir, la utilidad es la que genera también ese proceso de crecimiento en las empresas. Se ataca mucho las ganancias que genera algún empresario. Es que son como veíamos en la galleta roja, son ganancias excesivas. Pues realmente podríamos pensar, tal vez lo que vemos a nivel de un empresario, no lo vemos igual, por ejemplo, en el caso de un artista se vuelve millonario, multimillonario, y nadie dice que tenga ganancias excesivas. ¿Por qué? Porque todos están disfrutando de su música, de sus canciones, y están dispuestos a pagar conciertos, a comprar su música, y nadie dice que son ganancias excesivas. Entonces, no sé por qué también en el punto, en el caso de los empresarios o del comercio, sí no se tiene ahí sí que no se tasa de la misma manera a los empresarios que, por ejemplo, en el caso de los artistas. Dice niño, pero ¿quién es el dueño de las ganancias? ¿No debería la sociedad ser el dueño? Hijo, la sociedad es la dueña si se ve bien el asunto, al fin de cuentas. El propietario decide cómo invertir sus ganancias. Solamente mientras lo haga acertadamente, si se equivoca, la sociedad se lo quita y se lo da a otro más acertado. Y al final de cuentas, sí es la sociedad la dueña, porque es la que toma las decisiones. Al final, el empresario, ¿quién es su jefe? ¿Quién es el jefe ahí sí que quién es el jefe del dueño? Pues son los consumidores, porque si no sirve bien a los consumidores, pues obviamente no va a tener un crecimiento, un progreso su empresa. Cuando no lo haga tan bien como lo hace otro, la sociedad, los clientes le darán las utilidades a otro. Y esta es la manera, mientras lo haga bien, según la sociedad, mientras lo haga bien, sus hijos tendrán las bicicletas. Pero yo conozco a algunos que por pura suerte han acertado, pues en inteligencia no descuellan. Abuelo, a la sociedad no le interesa la razón del éxito. Si un señor acierta por suerte, eso también lo reconoce la sociedad, otorgándole mayores utilidades. Y los que son ricos porque heredaron su riqueza, pues hijo, eso se lo deben a que su abuelo no se equivocó o tuvo suerte. Pero si el que heredó el dinero no lo maneja bien o no tiene suerte, pronto habrá redistribuido la fortuna. A la sociedad no le interesa la razón del éxito. Si un señor acierta por suerte, eso también lo reconoce la sociedad, otorgándole mayores utilidades.
Niño, regresemos a lo que me decías antes, porque según me han contado, tu fábrica no era de candelas, sino de alfombras. Yo nunca había oído de esa fábrica de candelas. Abuelo, me olvidaba, hijo, tienes razón, la fábrica de candelas fue hace mucho tiempo y efectivamente ya a todos, menos a mí, se les ha olvidado. ¿Qué pasó entonces? Bueno, aquí está al final de la historia de esta primera empresa, la fábrica de candelas que perdió el abuelo. ¿Por qué la perdió? Porque era exitosa su fábrica, sí, pero en la vida diaria, en el continuo proceso que tiene la vida, van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos productos que van sustituyendo a los anteriores. En este caso, la electricidad, el abuelo tenía la mejor fábrica, la más grande de la comarca, sin embargo, vino la electricidad. Y la electricidad, obviamente, daba un mejor servicio que las candelas. Pero en este caso el abuelo no quiso o pensó que las cosas iban a seguir iguales, que la electricidad iba a ser muy cara y entonces no había necesidad de preocuparse por eso e invirtió más en un negocio, en una fábrica que ya no tenía futuro, que sí pudo haber continuado con la fábrica a otro nivel o haber cambiado, por ejemplo, su nicho de mercado, o como pasa ahora con candelas aromáticas o de otro tipo. O sea, se pudo haber diversificado y haber invertido, por ejemplo, en electricidad. Pero esto pasa continuamente porque nos resistimos a cambiar, nos resistimos al cambio y en esa resistencia al cambio es que vienen pues nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevos productos, nueva tecnología y o cambiamos o cambiamos, no tenemos otra alternativa. Por eso es que la economía no es algo estático, es algo dinámico, es un proceso continuo. Esta entonces fue la causa de que perdiera su fábrica el abuelo, el primer negocio. Ahora miremos el segundo, que ya no, que es la fábrica de alfombras. Abuelo, después del fracaso de la fábrica de candelas, yo decidí probar fortuna y me fui a otro país donde aprendí el negocio de alfombras. Me llevé a tu papá y a tus tías y después de muchas penurias y sacrificios salimos adelante. Después nos regresamos y convencí a unas personas a invertir su capital en una fábrica de alfombras. Tuvimos mucho éxito y nuevamente hicimos fortuna. Aquí nuevamente tocamos los tres factores de producción. Tierra o materias primas, que serían la lana que se utiliza para las alfombras. El trabajo, ellos aprendieron, el abuelo y sus hijos aprendieron cómo hacer alfombras, que es la segunda parte importante. Y la tercera, capital, que no tenía el abuelo, pero convenció a otras personas a que invirtieran con él. Dice, tuvimos mucho éxito y nuevamente hicimos fortuna. Tu papá ya estaba más grande y aunque no había ido al colegio porque éramos muy pobres, con el tiempo se volvió experto en alfombras. Como le gustaba leer, se autoeducó y a medida que yo me ponía viejo, él se encargaba más y más del negocio que crecía muy bien. Niño, ¿y qué pasó esta vez? Abuelo, nosotros usábamos más que todo lana importada. La comprábamos barata, comprábamos sin embargo un poquito de lana del país, pero esto era poco porque a los precios que la comprábamos solo algunos estaban dispuestos a producirla. ¿Por qué solo algunos? Porque los métodos y sistemas de ganadería bovina eran poco eficientes y muy pocos ganaban en ese negocio. Así el capital no se invertía en producir lana, sino preferentemente en otras cosas. Por eso teníamos y nos convenía importar la mayoría de la lana. Y si hubieran pagado más por la lana, no se hubiera producido más en el país. Sí, pero entonces las perspectivas de utilidades se hubieran bajado y no hubiéramos podido conseguir el capital necesario para la fábrica. Aquí empieza también la otra parte importante, es el comercio internacional. Él compraba lana de otro país, más barata, de buena calidad. No la compraba en el país local donde vivía el abuelo porque pues, no se producían en gran cantidad y eso tiene que ver entonces acá, dice, sobre los procedimientos. Cuando hablamos, por ejemplo, de productividad, estamos hablando de producir más en menos tiempo o producir más con los mismos recursos. En este caso, si localmente la fabricación de lana no era muy buena, era porque los métodos, la cantidad
de producción no era tan abundante, tan grande como para tener costos más baratos. En otras palabras, la producción de lana local no era eficiente en comparación con la producción de lana extranjera. Em, Aquí el dinero que consiguió, el abuelo dice que la fábrica costó 750,000 quetzales en ese entonces, y con eso empleamos 150 trabajadores y trabajadoras. Aquí viene otro dato importante. ¿Qué se necesita para crear una plaza de trabajo? Se necesita inversión de capital. Si no hay inversión de capital, no se puede generar una plaza de trabajo. Con 750,000 quetzales de aquel entonces se crearon 150 plazas de trabajo. Si dividimos 750,000 dentro de 150, nos da que, y es lo que dice el niño, quiere decir que se necesitaron 5,000 quetzales por cada plaza de trabajo. Abuelo, sí. Niño, y tuvieron buenas utilidades, muy buenas. ¿Y qué hicieron los accionistas con ellas? ¿Qué se hace con la ganancia? ¿Qué se hace con el excedente? Bueno, las utilidades, o si alguien se sacara la lotería, solo tiene tres opciones en las cuales puede emplear ese excedente o esa ganancia. En consumo en general, comprar otras cosas que necesita, en ahorro o en inversión. De las tres maneras se genera un estímulo económico. Por ejemplo, si se consume, se está demandando más de otras industrias, de otros productos, y esa demanda mayor hace que la producción aumente. Y eso es bueno para la economía. Dos, pues se ahorra. Si se ahorra, se dota de más capital financiero a las instituciones financieras, y eso hace que se abarate la tasa de interés de manera natural, no manipulada como se hace a través del Banco de Guatemala. Esa es otra parte importante. Y si se reinvierte, ¿qué es lo que hacen todas las empresas cuando están teniendo buenas ganancias? ¿Qué es lo que hacen? Pues ese dinero están ganando muy bien, quieren ganar más, y por lo tanto invierten en ampliar más su negocio, y al ampliar más su negocio, pues generan más plazas de trabajo, pues generan más producción, bajan los costos, bajan los precios. Ese es el objetivo de las utilidades. Dice, pues en primer lugar, sin duda gastaron en su familia, mejorando su casa y su carro, vendiendo los viejos carros a gente que no puede comprar nuevos, y después de eso invirtieron en otras cosas. Niño, ¿y no acapararon ese dinero? Pues hijo, no es posible acaparar, aunque uno quiera. ¿Cómo que no? No puede ir depositando y depositando en una cuenta bancaria y ganando intereses sin invertir su dinero. Abuelo, para ellos resulta, pero para la sociedad no, porque son precisamente esos depósitos los que los bancos prestan para que a su vez otros inviertan. Otros que no tienen suficiente dinero para lo que quieren hacer, pero sí suficiente dinero para que el banco vea que la cosa sí va en serio. De modo que para el dueño del dinero está solo guardado, pero en realidad está invertido y bien invertido, porque como lo que presta el banco no es del banco, este tendrá mucho cuidado de que no sea mal invertido y se pierda. Niño, pero ¿qué pasó con lo de la lana? Abuelo, que el gobierno decidió fomentar la producción de lana. Fomento quiere decir ayuda, pero fomento a un grupo en particular generalmente significa ayudar a algunos a costillas de otros, y no es el gobierno el que les da algo a los que fomenta. Abuelo, el gobierno solo tiene lo que los ciudadanos le dan a través de los impuestos. El gobierno solo puede fomentar dándole a algunos lo que recibió de otros, o también obligando a algunos a darle a otros más de lo que libremente les daría. Niño, la primera parte la entiendo, pero la segunda no. Comprendo cómo el gobierno puede obligar a unos a darle más a otros. Abuelo, pues eso es lo que pasó con la lana. Subieron los impuestos de importación de la lana, y como entonces nos salía más cara importarla que comprarla aquí, en el país se invirtió capital para abastecernos de lana. Así se fomentó la producción de lana. ¿Cuál es el objetivo de un arancel? El objetivo de un arancel no es crear más ingresos fiscales para el gobierno, es impedir el ingreso de productos. Al subirle el arancel a la lana, al precio de la lana importada se volvió más cara. Entonces aquí está afectando a una industria local a través de esa intervención del gobierno en los aranceles.
Niño, pero eso es bueno, dio más trabajo a mucha gente. No, porque ese capital se sustrajo de otras inversiones que también daría trabajo y que aunque hubiesen sido lucrativas, no lo eran tanto como el negocio protegido de la lana. El impuesto se estableció precisamente para distraer la inversión hacia la producción de lana. Las plazas de trabajo, en vez de estar en otras cosas, se fueron a la lana. ¿Y qué pasó entonces? Que la tuvimos que subir el precio a nuestras alfombras, entonces el gobierno subió los impuestos de importación de alfombras para que no cerráramos la fábrica, pues las alfombras importadas salían más baratas que las nuestras a nuestro nuevo costo. Miren cómo esto impide entonces la competitividad de esta empresa, porque al subir el precio de una materia prima, que es la lana, entonces ya se hace impracticable, digamos, el poder vender, todo se vuelve caro, tanto en la venta local como al extranjero. Desde luego perdimos nuestro mercado de exportación, del cual dependía buena parte de nuestro negocio y nuevamente nos quedamos pobres. El gobierno todavía intentó salvarnos subiendo más los impuestos de las alfombras importadas para que pudiéramos así subir nuestros precios y vender en el país. Estaba obligando a los que querían alfombras a pagarnos más de lo que realmente les costaría. Y muchos así lo hicieron. Por esta razón, para mantenernos a nosotros, dejaron de comprar o gastar en otras cosas. Y así es que todos tenían menos dinero disponible, excepto los que invirtieron en ganadería bovina. Como todos los demás tenían menos con qué adquirir, eso evitó poner otras empresas por falta de mercado. Al fin de cuentas, tuvimos que cerrar la fábrica porque menos gente quería alfombras y para colmo de males, niño, y por eso no tengo bicicleta. Pues aprende a prestarlo a los demás el servicio que más aprecien, a producir lo que ellos valoren más. La gente te dará ganancias mientras les sirvas mejor, es decir, mientras ellos obtengan mayores satisfacciones. En el grado que tú aciertes, en ese grado serás más rico porque habrás servido más a la sociedad, a tus clientes. No dependas de los gobiernos para resolver tus problemas económicos. Lo que hacen lo cambian por intereses políticos o por razones baladíes de la noche a la mañana. Y sobre todo comprende que el progreso significa cambio. Deja de hacer las cosas de un modo para hacerlas mejor, lo cual al mismo tiempo es la definición de inseguridad, es el cambio. Y si eres capaz y bueno, según la estimación de los demás, entonces y solo entonces tendrán tus hijos una bicicleta honradamente devengada por su padre. Y si no tengo la suerte de convertirme en empresario, no importa, entonces ayuda al que sí lo es, sírvele bien para que por su medio sirvas a los demás. Él sirve bien porque tú le sirves bien. Cuando él no sirve bien, otro será tu jefe, y ya sea porque tú cambiaste de empleo o porque otro se quedó con la empresa que de ahí en adelante empleará a la gente. Pero una cosa será siempre cierta, mientras más empresarios haya, más demanda habrá por tu trabajo. Mientras más mayores sean las utilidades, más empresarios habrá y más alto será tu salario. Muy bien, ahí concluimos con el tema de por qué no tengo bicicleta, una historia de por qué, de dos causas de pérdida de empresas. Una, a nivel, podríamos decir, eh, individual de las decisiones normales que tomamos todas las personas y que eso nos lleva en muchas ocasiones a fracasar, y otra por intervención del gobierno, tratando, entre comillas, de fomentar la producción de algo, afectando la competitividad de otras empresas. Muy bien, hasta ahí entonces, porque no tengo bicicleta, nos estaremos viendo en otra historia. Un buen día para todos.